Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no estoy de pie en el mapa, es que los acontecimientos que están aquí son un entrevistado. Con nosotros, de inmediato, señor director, el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, quien tiene la responsabilidad de ser gobernador del estado Vargas. Y esto no es poca cosa porque ese es un estado con peculiarísimas características, ¿no? Bienvenido, general en jefe. Gracias, Walter, por esta invitación. Creo que es el momento también en el que vivimos para hablar lo que ha acontecido en estos últimos tiempos, sobre todo los últimos. Invitación largamente postergada y algunas veces extrañamente accidentada. Sí. Pero aquí estamos. Estamos bien. Bueno, sí, es importante hablar de lo que ocurrió recientemente y de las cosas que esperamos pronto van a ocurrir. Por ahí entran todos aquellos que vienen del exterior como salvadores de no sé qué y piden directa o indirectamente una intervención en la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Sí, es lamentable que jefes de Estado, ¿no?, y presidente de Pensacola también estén de visita en el país en los momentos que está llevando un simulacro tan como rutinario, pues, porque para nosotros los simulacros no tenían ninguna relevancia importante. Yo creo que el simulacro, la relevancia se le dio al mismo pueblo con su participación. Todos los que estamos comprometidos con esto, en verdad que nos quedamos sorprendidos de la respuesta que dio un pueblo en un simulacro que se estimaba el 20% para ajustar detalles, ¿no? Y resulta que nos quedó pequeño la cosa. Pero lo que se observa es un entusiasmo increíble, una participación que realmente no teníamos vista, pero yo creo que es como dándole una señal también a mucha gente, una señal a la oposición, que después de haber ganado con una altísima votación el 6 de diciembre del 2015, cómo vemos una respuesta en apenas año y medio, una respuesta que demuestra mucho de lo que él está diciendo, le está hablando. Walter, nosotros cuando analizamos las cosas y viendo un poquito hacia atrás, por supuesto que todo tiene su sentido, ¿no?, su razón. Venezuela fue sometida a un laboratorio en el norte, en el Instituto de Altos Estudios de Guerra No Convencional, y por supuesto estudiaron de Venezuela sus potencialidades, sus debilidades. Entre las potencialidades, el petróleo, el precio, cómo bajar el precio del petróleo para asfixiar la economía del país. Y también hablaron de las debilidades nuestras. Bueno, veníamos de una economía rentista, petrolera, una economía de puerto, todo va a ser una importación. Veníamos con esa costumbre, a pesar de que se dieron inicialmente pasos y en verdad no se desarrollaron. Si de algo nosotros reconocemos es que es el momento de retomar la necesidad de producir en Venezuela, y de allí forma parte de este compromiso con la nueva Constitución, en la cual nos va a fijar lineamientos claros sobre estos objetivos que nos trazamos. Pero hablando de eso, de ese laboratorio, Walter, donde a Venezuela la sometieron bajo esos esquemas, para luego montarse en una guerra económica, psicológica y política. Así lo señala la guerra no convencional. Y esa guerra no convencional, como yo siempre digo... La graduación es, primero, económica. Económica. Segundo, psicológica. Psicológica. Y la otra, política. Esos fueron los tres niveles que ellos marcaron en ese laboratorio. Por supuesto, desde el punto de vista económico no estaban perdidos, estaban bien ubicados. Petróleo que había que bajarle el precio a como diera lugar, hacerle guerra a una debilidad nuestra,
de una economía de puerto y, por supuesto, insistir mucho con la parte psicológica, donde ellos son expertos en esa parte psicológica, la influencia de la radio, la televisión y sobre todo las redes sociales haciendo un daño considerable. A la prueba está que las elecciones del 6 de diciembre de 2015 hubo una elección donde los candidatos no mostraron el rostro y ganaron. Una de las cosas que podemos tener ejemplos de todo tipo, ¿no? Como gente que ganó la diputación sin haber ido ni siquiera a su estado. Y los que vivían dentro del estado no lo conocían. Por ejemplo, en el caso Vargas nadie conocía a la señora Ulate, jamás. Y ella se sorprendió. Me dicen que estaba en el baño cuando dijeron que había ganado, por supuesto, porque todavía no tenía esa... No se habían preparado para eso, pero el trabajo estaba hecho, pues. Una guerra bien montada psicológicamente y una escasez de lo básico, fundamental, de una cesta diaria de alimentos. Estaba bien ubicado la escasez de productos de aseo personal, bien definida, sobre toalla sanitaria, papel. Exactamente, si me permite la interrupción. El libro de la ITT, que fue publicado en Chile, sobre el golpe de Allende. Lo primero que desaparecieron, toallas sanitarias y papel higiénico, y después fueron por los alimentos. Y después fueron por los alimentos, y después buscaron los repuestos, sobre todo cauchos y baterías. En eso ellos se centraron mucho en la escasez de caucho, escasez de batería y lo básico en cuanto a aseo personal. Hicieron mucho. Esa parte de esa guerra económica la reforzaron con el cerco financiero. Cuando cierran el Citibank, el Deutsche, donde le impiden que Venezuela tenga, es la que le pueda servir de intermediación para honrar compromisos y órdenes a los demás bancos donde le restringa a Venezuela cancelaciones de compromisos adquiridos. Pero a eso hay que agregarle, Walter, lo que nosotros conocimos aquí cuando se empezaron a llevar el billete de 100. Explíquenos bien ese detalle. Ese billete de 100, que todo el mundo se preguntaba, ¿y por qué se lo llevan? ¿Y por qué en Colombia lo pagan a 130? La gente quedaba, no se preguntaba por qué. Bueno, al final aparecieron containers, cuantiosos containers full de billetes de 100 en Colombia. Tintas con habitaciones llenas, del piso casi hasta el techo, de billetes de 100 venezolanos. ¿Y qué me dices de esas compañías navieras que llevaron containers a países, a Europa? Por ejemplo, que aparezcan containers de billetes de 100 en Canadá y que aparezcan en parte de los países de Europa. Bueno, había un compromiso. Que ellos iban a retornar, iban a regresar nuevamente ese billete de 100, pero convertidos en dólares. Hasta a última hora se cree que iban a cambiar por cada billete de 100, iban a cambiar por $1. Y todo el mundo hizo su contribución al culto. Hizo su contribución. Al culto del dólar. Ellos calculaban lo que es transportación, pago en naviera, almacenamiento y retornarlo al país, le calculaban ese precio. Ellos teniendo ya el poder en las manos. Ese era el compromiso, reconocer todos esos containers, pero la deuda se iba a ir a $55.000 millones. 55.000 millones de dólares. Eso es la deuda que le iba a quedar a un pueblo. Eso es lo que ellos estaban estimando para llegar a un poder, para llegar al poder. Pero no se quedó ahí. A través de lo que nosotros conocemos tarjeta de crédito, los Credicar, le hizo un golpe duro a las tarjetas de crédito y también a la tarjeta de débito. Es decir, estaban dejando a una población sin dinero, sin recursos. Ni papel moneda, ni papel plástico, ni el plástico. Ni papel moneda, ni el plástico. Es decir, estábamos llegando a condiciones bastante difíciles, bien manejadas, planificadas desde ese laboratorio. Y si la influencia psicológica tan dura a través de los diferentes medios
Eso es lo que nosotros llamamos la guerra de cuarta generación no convencional. Y llamamos no convencional porque el enemigo uno no lo ve, pero existe. Un enemigo que no se ve, pero existe. Y haciendo daños tan severos, tan duros como lo que sabemos que hace, ¿no? Y afecta a la cotidianidad, a todos los niveles. A todos. Y si después una persona el domingo quiere oír la palabra de Dios para llenarse de espiritualidad y te consiguen que el púlpito también lo convierten en un bombardeo, que lo convierten también en mensaje político a través del púlpito. Un mensaje político a través de los púlpitos de la iglesia, que se pasa a ser la iglesia entonces un partido político más, donde dice que no hay constituyente, donde insisten mucho en decirle al jefe del Estado que no haya la constituyente, convierten el púlpito, yo digo siempre, lo he utilizado, esas bombas propiamente duras, difíciles, de guerra, estaban allí. Yo recuerdo que en Montevideo, en la época previa a la formación del Frente Amplio, en la época de la militancia dura, década del 60, la iglesia de Tierra Santa era una iglesia absolutamente progresista y los mensajes del púlpito ponían muy preocupado al gobierno, que era un gobierno de partidos tradicionales que se estaban viniendo abajo. Es decir, blancos y colorados, lo que aquí sería COPEI y Acción Democrática, ¿no? Y aquí resulta que en este momento el púlpito tiene ese contexto. ¿A usted le pasó eso en su estado? Por supuesto, sí, claro. Y tuve precisamente una comunicación con el obispo de la diócesis porque lee un manifiesto en plena iglesia, manifiesto de la oposición, donde realmente está... netamente político. Netamente político. Entonces, se le agrega a la iglesia una cosa que además de ser aburrido, fastidioso, no dice nada sino más de lo mismo. Se le agrega el tinte político, quizás para buscar la variedad. Entonces, la iglesia empieza a jugar un papel realmente perjudicial, pues si lo hablamos desde el punto de vista cristiano, cuando la gente va a buscar la palabra de Dios, va a oír lo que significa la fe cristiana, el amor del prójimo, el respeto del niño para con su padre, el respeto del alumno para con su maestra. Ya eso, lamentablemente, las iglesias dejaron eso de lado y se van a la parte política. Bueno, vean las consecuencias. ¿Cómo queda una iglesia después de un simulacro, un apenas simulacro, y cómo se abarrotaron las urnas electorales, las urnas, y cómo quedó la iglesia? Usted sabe, mi general, creo que quedó, como dice, abatida. Ese es uno de los cañones de guerra que yo llamo que quedó abatido. Porque pena ahora le da la iglesia, después de esa estruendosa y abrumadora mayoría que concurrió a las urnas, cómo queda la iglesia en los púlpitos para las próximas misas dominicales. Creo que es bueno para que le reflexionen un poco, ¿verdad, Walter? Pues le voy a dar un testimonio. En Uruguay, donde yo me eduqué en el Colegio Pío, que fue fundado en 1877, y donde venían de todo el mundo a educarse ahí cuando era la Suiza de América. Yo gané el primer premio de Sociología y de Cristiana, y basado, por supuesto, en los valores cristianos, en toda la Inspectoría Salesiana de Uruguay. Y aquí en Venezuela tuve el honor de recibir el premio Monseñor Pellín, que otorga la Conferencia Episcopal Venezolana. Vamos a mostrarlo aquí, señor director. Este es este trofeo que tenemos aquí. Abrimos, más. Pedestal, más. Ese es el Monseñor Pellín. Así que va de retro si alguien cree que aquí no somos cristianos y no estamos dolidos por ser cristianos. Así es. Continuemos, mi general. Sí, entonces cuando se evalúa todo esto, yo digo que como siempre, Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, podría haber metido a Venezuela en su laboratorio, podría haber planificado su guerra económica, su guerra psicológica y su guerra política, pero lo que no evaluó fue a un pueblo.
un pueblo después de Chávez. Un pueblo después de Chávez. Esa es la variante. Esa es la variante. Un pueblo después de las misiones. Un pueblo que aprendió a leer 2,5 millones, ya hoy 3 millones y tantos de personas que antes estaban en la oscuridad. Estamos hablando de personas que después de recibir tanto bien, pensionados, por ejemplo, que venían de puro, de agua y puro tanqueta, cuando iban a reclamar la miseria que estaban pidiendo. Ahora, por supuesto, uno lo ubica en el contexto real donde quedó como norma y como ley de que el sueldo mínimo es la pensión. Es un hecho importante de esta revolución. ¿El sueldo mínimo es? En este momento está llegando a los 200.000. Con Cestatic estamos en 300.000. Pero fíjate tú que eso no existía. Inclusive aguinaldo, y la ley contempla aguinaldo a los pensionados. Esos son logros importantes de la revolución que la gente iba observando que no lo percibía, pues. Y cuando tú hablas de privatización, de cosas que realmente han observado de los vecinos, cómo se incrementan la edad para no cancelar, o cómo disminuyen el pago de pensionados por cualquier otra razón económica, eso es lo que la gente también observa, pues, de quién tiene la razón y de quién se van a oponer a la razón. Y todas estas son cosas que yo hablo porque dentro de ese contexto general, de ese laboratorio, al pueblo no se le tomó en cuenta después de Chávez, que era un pueblo distinto al que ellos imaginaban. Fíjate, igual que estaban tocando la melodía con la partitura vieja. Con la partitura vieja. Fíjate que quienes saquearon negocios, personas que fueron pagadas, no un pueblo, le pagaban para saqueo. Y le pagaban no solamente con dinero solamente, le pagaban con droga. Buscar niños de 17 años para manipular cosas peligrosas. Mira, yo creo que cuando tú manejas carga explosiva con la composición C4, que es una de las más peligrosas, y hasta el mismo, yo diría, fuegos pirotécnicos que tienen que ser de uso, hay que usarlo con mucho cuidado. Que llaman la bolsa turca, que han combinado pirotecnia con explosivos. Sí, fíjate que normalmente... Típico de la guerra asimétrica. Un muchacho que no sepa, por lo menos haya ido al cuartel, que utiliza el fusil, el hombro como apoyo, ¿verdad? Así es. Y cuando un muchacho no ha ido al cuartel ni le dan las instrucciones, él utiliza el cañón, el hombro como apoyo de un cañón. Y cuando dispara, por supuesto, la muerte era instantánea. Lo que llaman mortero es una bazuca, rústica. Una bazuca rústica que tiene la acción de retroceso. Las bazucas tienen un cañón de retroceso, sí, para no matar al que la opera. Claro. Y aquí se los mandaron a usar así. Ellos como no lo usaban precisamente con niños, sin el conocimiento propio de uso de armas. ¿Cuántos murieron por esa bazuca? Y con droga. Eso es lo que a uno le duele, ¿ve? Que no solamente niños fueron utilizados, sino utilizados para que sirvieran de carne de cañón o sirvieran de motivo para una intervención. Mire, mi general, hay una cosa que la tengo atravesada desde que ocurrió. El intento de asaltar la base Miranda, eso que popularmente llaman la Carlota, ¿no? Donde está nada menos que el comando de la aviación, pero en la zona donde querían tumbar las rejas, apenas unos pasos, hay un preescolar y un escolar donde estaba lleno de niños. Y hay rastros de perforaciones de proyectiles, hay vidrios rotos. Si eso, olvidémonos el caso de los niños, que es un agravante aquí y en la China. Si usted intenta violar el perímetro de una base militar, por ejemplo, aleatorio, cualquier país de América Latina de aquí para abajo, o México, está muerto en el acto. Es que le dan la voz de alto 3 veces y si usted sigue, a tiro, está obligado a hacerlo. Es que, por ejemplo, fíjate, yo estaba de guardia en una base. Ahí está un muchacho, un soldado que dio muerte a alguien que sobrepasó los límites.
Yo creo que ese muchacho estaba en plena defensa de un compromiso que tenía. Él tenía que defender algo de la cual le dieron responsabilidades, le dieron un arma de fuego, porque él tiene que, como soldado y vigilante de, bueno, ¿cuántos equipos hay ahí? ¿Cuántos helicópteros Por hay? Dios. Entonces, ¿qué pretendían? Irrumpir la seguridad, que no pasara nada, incendiar unos 10, 12 helicópteros para causar un llamado de atención internacional. Pero además lo hacen justo en la zona donde a unos pasos está un preescolar y una escolar. Y nunca le importó No les importó un diablo. Nunca, no le importaron los niños. Siempre ven al ser humano como algo que no tiene valor. Y eso se demostró. Si tú le preguntas, ¿dónde están los hijos de Ramos Alú? Participaron en la marcha. Los hijos de María Violencia participaron en la marcha. Los hijos de connotados violentos de Freddy Guevara o algún familiar de ellos. Ninguno. Siempre los muertos los colocan. Pero lo que a mí me sacó de quicio, mi general, es ver a un compatriota quemado vivo. Yo no lo vi, eso no lo vi hacer en ninguno de los frentes de guerra donde he estado. Precisamente la droga lleva a eso. Porque tú sabes lo que es con un muchacho que no solo tú lo incita a la violencia, pero para que eso tú dices, la connotación internacional había que quemarlo vivo. Si usted me dice, vino en un tanque, yo tenía una bazuca, volé el tanque, se quemó vivo. Pero un civil que está ahí quemado vivo. Porque está en una manifestación, a lo mejor en la equivocada. Sí, ahora tú te preguntas, ¿quién de la oposición repudió ese hecho? ¿Quién de la oposición, bien sea del lado de los adecos por Ramos Alú y sus seguidores, o quiénes de Capriles, o lo que uno llama el partido Primero Justicia, repudió ese hecho? Ninguno. Todos estaban de acuerdo con ese odio, sembraron odio, y miren lo que recogieron ayer, un odio severo, odio duro. O sea, la gente le respondió para decirle... Este ensayo de votación fue histórico. Yo llevo medio siglo acá, un poco más, pero yo no recuerdo haber visto semejante participación, y era un ensayo. Y ahora, ellos pretenden que seguir cerrando calles, seguir llamando a la violencia. Yo creo que con esa respuesta de un simulacro que yo podría llamarlo simple, pero es que no se puede decir que fue simple simulacro cuando se estuvo votando hasta las 12, 1 de la madrugada. Eso es lo que pasamos por una academia, diríamos, espíritu de cuerpo, ¿no? Sí, así es, donde hay una cantidad de un entusiasmo, alegría, fervor, entre la ellos, mística, la mística, la gana de decirle que se equivocaron. Y contra la guerra permanente 24/24 de los medios de comunicación, directos e indirectos, porque Internet es un campo de batalla, pero antes era un secreto militar, ¿no? Ahora que la liberaron, es porque hay algo mejor que eso, pero eso era un secreto militar. Ahora los presidentes que estuvieron aquí y los que se dejaron convencer en la OEA para una intervención en Venezuela, ¿cómo quedan después de haber visto esa respuesta? Un simulacro. Pues les podrá dar ganas a ellos de seguir pidiendo intervención. Este señor Fox, que fue felizmente declarado persona non grata, ¿no? Este señor, entre sus grandes antecedentes, ¿qué tenía? Ser presidente de la Coca-Cola. Entonces, ¿cuál es la autoridad moral de ese señor cuando todos sabemos cómo están las cosas en México para venir aquí a dar cátedra? Sí, así es. Y a imponer una democracia, ¿cuál democracia tiene en México ahorita, por ejemplo? ¿Qué democracia se pueden ellos mostrarle al mundo cuando hay 43 maestros que todavía no han aparecido? La gente no quiere. Los estudiantes. No ha habido nada, no ha habido respuesta. No van a aparecer ni los huesos. Eso fue eliminado todo. Pero además, el indígena, comparado con lo que tiene aquí, es insólito. Bueno, dejemos eso ahí. Como decía aquel gran intelectual, pobrecito México, y no era tan intelectual aún, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí, yo creo que nosotros, a pesar de que estamos un poquito retirados, también lo tenemos cerca, ¿verdad? Claro, porque tenemos la mayor reserva petrolera del mundo, más minerales estratégicos, más biodiversidad, más agua. Motivo para guerras en el futuro.
Y nos negamos a bajarnos los pantalones con las bases gringas, gracias al comandante Chávez, y ahora los hermanitos de Colombia, en el mayor estilo del traidor Santander, tienen 7 bases gringas y le dejaron el derecho de usar el espacio aéreo, terrestre y marítimo, y como suelo decir aquí, aunque duela, un soldado gringo está como en el Japón ocupado después de la Segunda Guerra. Un soldado gringo le viola la hija a un presidente y no lo pueden llevar a juicio. No, ha pasado. En el tiempo que se tiene de información, han violado niñas, pero como la gente no tiene idea. Pero no adolescentes, niñas. Niñas. Y lamentablemente el gobierno de Estados Unidos se lo lleva y ese es su problema. Y los colombianos, no digo los colombianos, la cadena de mando de Colombia mira por otro lado. Lamentablemente, una entrega total, arrodillado, pues. Eso es uno que llama uno a hacer arrodilla y da vergüenza a veces cuando caen en posiciones donde se pierde la soberanía de un Estado. Yo eso lo lamento bastante. A veces uno le preocupa de que ahí hemos llegado a esa posición. El caso del mismo presidente Santos. El presidente Santos ha hecho una locura, unas intervenciones que dan pena. Y nadie, ni él, ni nadie ha repudiado lo que pasó aquí con el piloto helicóptero, que tiró granada, que disparó ametralladora sobre instituciones, que también habían gente y habían escuelas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ahí tiene un kinder donde lanzaron granadas. Sí, señor. Y en el otro lado había una recepción en la terraza. La terraza. Ahora, permítame un detallito. Las granadas eran procedentes de Colombia y fabricadas en Israel. La simbiosis perfecta. Perfecto. O sea, es lo que uno ve, cómo lamentablemente empiezan a aparecer cosas que es bueno que la gente vaya observando lo que viene ocurriendo. Pero en forma general, cuando uno analiza, uno se da cuenta qué bueno. Acá iba a ser muy difícil retirar granadas de un arsenal y que no las controlaran. Claro. A ese nivel llega el control. Qué bueno que se volvieron a equivocar. En Estados Unidos se han echado 2 grandes equivocaciones aquí. En el 2002 no evaluaron la personalidad de los comandantes. En este caso, eso es muy importante. No evaluaron el momento en el que estaba ocupando el cargo como comandante de la guarnición de Caracas, Vargas y Miranda. Ellos no le evaluaron que tenía capacidad de dar una respuesta como la que se dio. ¿Quiénes eran? Con su pueblo. Yo quiero resaltar aquí al general de brigada en ese tiempo, Wilfredo Silva, y el general Wilfredo Silva y el general que estuvo con nosotros, el indio Lameda, Esos 2 oficiales, uno jefe de Estado Mayor mío. No me atreví a decirlo porque en mi época en la Fuerza Aérea había un general Lamela y yo digo, a ver si yo estoy traspapelando. Sí, este general Lameda, jefe de Estado Mayor mío, que le dijeron a él, si te sumas a nosotros, asumes de una vez el comando de la división. Y él dijo, no, yo sea lo que sea, mi general en jefe, mi general de división, en este caso era yo no le voy a ser desleal al general en jefe, al general de división García Carneiro. Y el comandante de la brigada, que es el que controla todas las batallones, Silva Gufredo. Los 2 se portaron a la altura conmigo. A los 3 realmente no nos tomaron en cuenta. Y fíjate que eso no ocurre después del lado de cuando sucede en Centroamérica. Lo que le pasó en Centroamérica, cuando sí empezaron a tomar en cuenta los mandos, y por eso es que a Zelaya, cuando le dan el golpe de Estado a Zelaya, no hubo manifestación de la Fuerza Armada. El pueblo se alzó, pero quedó solo. No hubo el acompañamiento de la Fuerza Armada. Entonces ellos se equivocaron realmente con el pueblo, y se equivocaron en el 2002 con oficiales de la Fuerza Armada. Bueno, hoy se han vuelto a equivocar con la Fuerza Armada nuevamente, y se equivocaron con un pueblo. Una Fuerza Armada como la que ha hecho durante todo este proceso. Ha llevado el castigo duro, porque lo han maltratado, lo han vilipendiado. Y la Fuerza Armada se mantiene estoica, dura,
Pero hay que hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su comportamiento, su estoicismo. Yo realmente cada día me siento más orgulloso de mis Fuerzas Armadas por la forma, ¿no? Y fíjate que uno analiza cómo se cometen errores tan graves, políticos de altura. Yo oí a Ramos Alú diciéndole a las Fuerzas Armadas muerto de hambre. Bueno, si tú es que tú tienes alguna aspiración política presidencial, ¿tú crees que con esa actitud de desprecio a las Fuerzas Armadas va a tener que apoyo algún día? Pero es que además no se dio cuenta con esa bravuconada que las Fuerzas Armadas tienen una memoria envidiable. Eso nadie se había atrevido a decírselo. Y eso tiene un costo político de aquí a la eternidad. Y eso cuesta. Y pega duro también. Bueno, es todo ese proceso que uno llama las Fuerzas Armadas, también no fueron evaluadas dentro de ese laboratorio. Evaluaron simplemente la parte económica, la parte psicológica, un pueblo que bajo su mundo tiene que aceptar tal cosa. Le dio un voto en diciembre, pero la gente cuando despierte, que ve las cosas, dice, un momentico, aquí está pasando algo. Una buena respuesta la de ese simulacro que deja con la boca abierta a toda la iglesia completa, a la alta jerarquía de la iglesia, a los políticos de la oposición, los violentos, los que creían que con esa violencia, trancando vías y haciendo desastres, y quemando y mandando a saquear y dando droga y utilizando niños, ellos creían que iban sumándose cada vez más. Ese es el manual de la guerra asimétrica, ajustado a la medida aquí, ¿no? Y ellos, pero ellos han hecho 2 veces. Agarran su libro, meten el laboratorio del país, evalúan, pero no saben la respuesta que le va a dar un pueblo. Yo vi la cosa al contrario, ya que hablaba usted de Centroamérica. Yo estuve en Nicaragua, estuve en Salvador, estuve en Panamá. Bueno, he recorrido todo aquello, ¿no? En tiempos difíciles. Y recuerdo cuando Estados Unidos aplaudía, miraba para otro lado, cuando estaba Somoza, Nicaragua, y venían sus grandes amigos, los multimillonarios, ¿no? Y Somoza manejaba aquello como su país. No había más armas que la fuerza, no había fuerzas de diferentes componentes, sino la Guardia Nacional. Somoza, graduado en West Point, porque era hijo de aquel otro Somoza que los estadounidenses lo tenían en la bandeja porque les convenía. Y el hombre daba ruedas de prensa. Yo estuve en esa rueda de prensa, en inglés. Tenía una agencia que le cuidaba la imagen y le hacía el lobby, pagada por años, millones de dólares, le cuidaba la imagen. Le cuidaba la imagen en el Congreso para que no hubiera una votación en contra. Y entonces él daba las ruedas de prensa con su uniforme caqui, de tropical, y a mí me tocó estar frente a él, y no existía la CNN, estaba la ABC, la CBS y la NBC, y el New York Times y Washington Post le traían el menú. Pues el lobby lo cuidaba. Va a tener que dar una rueda de prensa para cuidar un poco la imagen. Le mandaban los periodistas tratados a cuerpo de rey. Y yo, que era el pobrecito que venía de Venezuela, sin ningún soporte, entré en el roster, ¿no? Y el resultado era ruedas de prensa, y las daba en el búnker, como le llamaban, y decía cosas como esta. Pero ustedes se creen que nosotros somos el problema. El problema son países como bla, 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 y no los voy a mencionar. Y además nosotros somos el baluarte de la democracia aquí en Centroamérica. Y claro, porque un tipo grabado en West Point, que hacía todo el juego político a las empresas estadounidenses, que además pagaba lobby, importantísimo lobby en la toma de decisiones en la política exterior de Estados Unidos, y es legal el lobby. Yo estudié eso en la escuela Fletcher, en la escuela de los Kennedy. Y este hombre lo manejaba a la perfección. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega un momento en que se enloquece su Guardia Nacional porque las cosas van mal, la guerrilla avanza, y empiezan a matar, por ejemplo, a un cura en Centroamérica, matar a un cura en la iglesia en el momento de la elevación, con un disparo de un francotirador que atravesó toda la nave, o matar a un médico de la Cruz Roja, ya empezó a hacer roncha, ¿no? Pero eso que usted dice es la cotidianeidad. El lobby tal vez nosotros hemos dejado de lado el asunto del lobby, porque ya la situación es irreversible, ¿no? Vamos a defender nuestra soberanía como sea y tenemos la fuerza
que tenemos donde deben estar, ¿no? Es así. Nosotros, yo analizando eso, yo digo que el comportamiento cada día me llena a mí de satisfacción ver la Fuerza Armada, su comportamiento, la forma como ha logrado mantenerse por encima de estas dificultades. Y de todas las ofertas. Y de todas las ofertas, habido y por haber. Ahí, además, el comportamiento ante los momentos duros. Mira, el caso de la Guardia Nacional cuando le hicieron esa explosión tan dura con composición C4. Eso es una barbaridad. Yo no había visto eso sino en los frentes de guerra. Ahora, ¿hubo alguien de la oposición que repudió eso? Bueno, ellos saben que tuvieron su costo político, nacional e internacionalmente. Ellos saben que tuvieron su costo político. Y duro, porque hubo críticas internacionales con respecto a ese hecho. Hay aquellas guayas para que se degollaran los motorizados. Cosas horribles. Ahora, que ellos recojan, que se reúnan. Pero las cosas que se reúnen no se ponen de acuerdo. Yo creo que la oposición lo monta en un carro y el carro arranca sin volante. El carro es loco, un carro que se cruza a la izquierda o a la derecha y ellos no saben cómo controlarlo. Así está pasando con la oposición. No saben cómo controlar un vehículo, no saben cómo frenar, cómo cruzar a la izquierda o a la derecha. Y son los tropiezos, los grandes tropiezos que ellos se están llevando. No se ponen de acuerdo, dicen una cosa, después saltan con otra. Dígame eso que llamaron ellos plebiscito. Ahora ahora se dieron cuenta que plebiscito es un error, después que lo anunciaron bastantes veces. Y después plebiscito, ahora lo llaman consulta popular. Justamente, si me permite, yo había apuntado algo que no quería que se me escapara. Normalmente yo dialogo sin esto, pero diferencia entre esta jornada y el denominado plebiscito y luego llamado consulta. ¿Cómo es ese cambio semántico? Sí. Yo le puse un nombre, además de ese. Yo le llamo chivo como rocoy. Pues yo no sé cómo se come eso. No tiene base legal. No tiene base legal. No tiene compromiso ni carácter vinculante con nada. No tiene algo que certifique que los votos o las firmas que recogieron están avaladas. No tiene realmente ningún valor, pues, real. Y el día amanecieron quemándolas todas. Por ahí Vicente León creo que habló algo de que ellos están tan locos que están hablando de cifras y lo que hacen es engañar más a su gente. Vicente León en uno de sus Twitter lo que dice allí es real. Hablan de números, hablan de cosas que él dice, eso es un error, cada día están engañando más a la gente. ¿Cómo habla de 7 millones? Cuando yo creo no llegaron ni a 100.000, realmente. A mí me llamó la atención en este ensayo del cual participé como ciudadano. Digo, bueno, vamos a ver si me olvidé de algo, vamos a practicar. El fervor público, y a mí me emocionó hasta las lágrimas la reacción de la gente cuando me vio ahí como cualquier ciudadano, porque fue emocionantísimo. Pero lo más emocionante, y no hay ni comparación, es cómo se movilizó esta gente. Esa movilización tan grande para el ensayo me pareció un plebiscito. Sí. Es una cosa que es de preocuparse, ellos deben de preocuparse las respuestas que tuvieron. Además, no paraba nunca, se pasó la hora en que se suponía que terminaba y había gente esperando y gente esperando. Sí. Fue muy significativo. Y al final, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó esto? Es como cuando una gente, el pulpero vende y al final cobra y se da lo vuelto. No hubo ninguna razón de peso que diga, mira, está comprobado de que ellos lograron recaudar tanta cantidad de votos. Al final, ellos dicen el número que querían decir, poniéndose de acuerdo. Y al final queman las actas. No hay ningún control, nadie dice, lo certifica, no hay certificación alguna. Bueno, pero ¿qué lo que eran? No salen de uno para meterse en otro lo que eran. Mi general jefe, perdón. Es decir, aquí tengo un tema que no quería que se me fuera. ¿Cómo vendría a estar representada
en la Asamblea Regional y en la Asamblea Nacional Constituyente el aspecto regional de Vargas. ¿Cómo fue la representación de Vargas? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Yo creo que si nosotros tuvimos en un centro de votación, tuvimos cola 11:30, 12 de la noche, estábamos nosotros con las colas en diferentes... Imagínate, de 6 de la mañana, 12 de la noche, 12 horas. Claro, nos sirvió de mucho porque también identificamos novedades debilidades. Yo diría debilidades que hay que corregir. Yo diría que tenemos que incrementar número de sillas para que la gente no espere de pie, buscar sitios de sombra, utilizar lo máximo que podemos utilizar nosotros de las escuelas. Sobre todo la gente de tercera edad, porque además realmente acudió todo el espectro social que estaba en condiciones de votar. Hubo mucha juventud, pero también hubo mucha gente de la tercera edad. Muchísima gente de la tercera edad. Fue una demostración, yo creo que si algo yo podría decir, agotándose el diálogo, el llamado que hizo el presidente, inclusive después de esos resultados, el presidente vuelve a llamar al diálogo. Después de estos resultados. Cuando ya podía considerarse, estamos con el fuete bajo el brazo, ¿no? Sí, señor. Todavía está llamando al diálogo. Y ellos inicialmente querían participar y al final no participaron porque iban a ser objeto de burla de ellos mismos. Todos son... Aquí hay, yo le pedí a mi equipo que pusieran algunas preguntas. ¿Todos son, perdón? Sí, lamentablemente, cuando uno se pone a analizar son cosas que no se ponen de acuerdo y cuando caen en el error todos le siguen y después cuando despiertan del error no hayan cómo recoger. Eso lo lleva a ellos un mundo de contradicción, no se ponen de acuerdo con una cosa, con la otra. Qué grave daño le están haciendo a su gente. Aquí hay un detallito no menor. Lo publicado por el doctor Luis Vicente León relativo a su inconformidad con las cifras que circulan sobre resultados de la consulta de la oposición, cuando dice que son inciertas y que crean expectativas falsas. ¿Qué tan incierto puede ser eso? Algo que no exista una institución como el Consejo Nacional Electoral, que tiene la autoridad para definir si era una consulta, así que ellos al final le llamaban consulta popular. Bueno, utilicen la vía legal y cumplan con los requisitos legales para que vayan a una consulta popular, pues, si quieren llamarlo consulta. Pero cumplan con esos requisitos. Al final le quitan el sesgo de plebiscito porque los perjudica. Y entonces resulta que se van por una consulta popular. Pero, lamentablemente, una consulta pública sin control de calidad, como uno llama. Pero no fue el presidente Carter el que dijo que nuestro sistema electoral era el mejor sistema del mundo, el que ha recorrido elecciones por urbi et orbi. Es así. Fíjate que para ellos el 6 de diciembre era el mejor CNE, el 6 de diciembre de 2015, donde tuvieron 109 diputados y 3 que habían en discusión. Para ellos el CNE era lo máximo. Aplaudieron al CNE porque tuvieron una estruendosa victoria. Pero es malo cuando no le conviene. Cuando el mismo sistema da resultados adversos, entonces el sistema es malo. Es malo. Es lo que uno llama el juego de la persona que a veces no se ubica. Tan bonito que es reconocer cuando se pierde. El presidente Nicolás vio los resultados, pero no esperó absolutamente nada. Oyó los resultados y reconoció que habían tenido un revés fuerte, que habían perdido considerable número de curules dentro de la Asamblea Nacional. Lo reconoció como poder. Pero lamentablemente se ponen en desconocimiento cuando quieren incorporar 3, que en ello había cuestionamiento propio, pues. Y por eso el desacato. El desacato de la cual hablamos es porque no quisieron cumplir las instrucciones que venían dadas del Poder Electoral, donde estaban 3 que estaban cuestionados por delito electoral. Yo me sorprendo cómo cada día hablan de libertad y de dictadura. Hablan de libertad. ¿Qué más libertad que la que hay aquí? ¿Y qué dictadura pueden hablar cuando le falta todavía año y medio al presidente Nicolás Maduro? ¿Cuál le falta año y medio
Yo diría que ¿de qué dictadura están hablando? Si es que la están utilizando porque no se hizo un referéndum, es culpa de ellos mismos. Porque uno de los delitos que realmente más grave se cometió en ese referéndum es cuando se forjan identidad. Cuando una persona fallecida, a mí me dolería mucho que un familiar mío fallecido lo pongan a votar. Yo creo que esa usurpación de identidad es un delito. Y cuando te meten 13.000 personas fallecidas firmando, es un delito atroz. 13.000 personas fallecidas aparecen firmando. Aparecen firmando. Imagínate, ¿qué puede decirse eso? Bueno, automáticamente hubo un tribunal que automáticamente los descalifica. ¿Y quiénes pierden? Perdieron ellos una oportunidad que le estaba dando la Constitución, que se le puso en sus manos. Puede ir a un referéndum. No lo aplicaron en el momento oportuno. Y cuando lo aplican, por las brusas, el deseo de poder, lo hacen incurrir en errores, de llevar firmas chimbas de personas fallecidas, de incurrir un delito de usurpación de identidad. Y pretendían que se lo valieran. Entonces, ¿a dónde íbamos a llegar? Usurpación de identidad es gravísimo aquí en la China, ¿no? Dicho con todo respeto por la China, que he estado 2 veces allá y sé que funciona como un verdadero, como un verdadero país chino. Y resulta que yo ayer, en el momento que estábamos pasando por recorrido, por los puntos donde estamos, pasé por un grupito, una plaza donde habían una recolección de firmas. Cuando apenas pasan me dicen, ¡libertad! ¡Libertad! ¡Dictadora! ¡Libertad! Uno se llena. En una dictadura, solo decir eso es ponerlo a la sombra. Sí. Entonces uno dice que es gran error. No saben, o no saben lo que dicen, o no saben el concepto, o repiten cosas que oyen sin sentido, sin saber qué es lo que dicen. Es lamentable que la posición que tengamos no sea seria, no llegue a tener una posición más digna. General jefe, yo estuve mucho tiempo sin bajar a recorrer el litoral, hasta el año pasado, porque cada vez que bajaba era con una misión y a tomar un avión y volver con la esperanza de que la misión iba a funcionar. Y siempre uno en ese trajín, hasta que como en los viejos tiempos que uno tomaba esa autopista y se daba el lujo de ir a cenar en el litoral, ¿no? Yo no volví a ver ese litoral como lo ha puesto usted ahora. Lo ha cambiado radicalmente y ahora sí provoca hacerlo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo evalúa usted? Cuéntenos algo de los numerosos cambios que hay allí, porque a mí me sorprendió y lo recorrí embelesado, ¿no? Porque realmente se nota el cambio en cada detalle. Sí, ahí nosotros evaluamos al momento del inicio del ejercicio del gobierno, evaluamos bien los problemas, bien identificados, que existían en el momento de mi elección, o sea, estaban en el proceso de mi campaña y evaluamos el problema gravísimo, la seguridad en Vargas. Parecía como primer problema. Segundo, vivienda. Como segundo problema, vivienda. Tercer problema, vialidad. Cuarto problema, lo que se llama problema de desechos sólidos. Había mucha basura, muchos problemas con la basura. Eran los 4 problemas. Y después un quinto, que mejoraba a veces y tendía, era con el agua. Estaba siempre, cuando llovía o tenía permanecía. Eran 5 problemas gravísimos que había. Y por supuesto, eso incide mucho en las visitas, incide mucho en el turismo, incide mucho en el estado anímico que pueda tener una población. Y la conducta del turista que puede dejar atrás mucha basura porque, bueno, yo la traje pero no me la llevo, ¿no? Y la dejo acá y miro para otro lado y ¡pam! Cada fin de semana debe quedar eso un poquito saturado, ¿no? Si hay gente con poca conciencia social. Sí, nosotros nos convertimos en el club, uno de los clubes más grandes que tiene Caracas, al final, ¿no? Nos toca hacer un trabajo especial de mantenimiento lo que es sábado y domingo y el lunes, ¿no? Pues era el auge de los clubes privados en la Cuarta República, pero ahora aquello es disfrutable para todo el mundo y el resultado es que ustedes tienen que poner la casa en orden cada fin de semana. Nosotros, gracias a que
montamos el trabajo sobre una ley de convivencia. Ley de convivencia. Ley de convivencia. Háblenos de eso. Esa ley de convivencia, más que todo, ataca todos los problemas, sobre todo el de aseo y limpieza. Lamentablemente, la conciencia entra por el bolsillo, ¿no? Así dicen. La única manera de sancionar a aquellos que colocan mal la basura, aquellos que tienen sus fuentes de empleo y el frente no lo tienen limpio, aquellos que por necesidad, no cumplen con normas, por ejemplo, el caso de la venta de licores. Un temazo. Que quieren vender al detal y entonces se forma en la calle una venta de cerveza al detal y se forma aquella algarabía, aquella cantidad de cosas que por ahí no puede pasar nadie. Yo digo que el que toma cerveza o el que toma en la calle hace su necesidad en la calle, o encima de un carro, o en la rueda de un carro, o en la puerta de una casa. La naturaleza no espera. No espera. Entonces, tuvimos que aplicar una ley de convivencia. Ha dado muy buenos resultados. Hemos tenido un comportamiento cada día, ha venido mejorando considerablemente. Esa actitud, hay un mejor comportamiento que uno percibe. Hay más respeto por las leyes del tránsito. Hemos sido fuertes en eso y ha dado buenos resultados. Por eso es que la seguridad en todos los aspectos ha mejorado. Por supuesto, hay que hablar también del apoyo que hemos recibido del Ministerio de Interior y Justicia en cuanto a unidades se refiere, unidades motorizadas, vehiculares. Desconocer eso sería injusto, ¿no? La orientación de la misma Policía Nacional